Libro de Amós, capítulo 7. Vamos a leer desde el verso 7 en adelante. Y lo leemos en el nombre del Señor. Amós 7, verso 7. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. El Señor entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Nosotros venimos escuchando cómo Dios nos viene hablando, porque una de las cosas que nosotros tenemos que considerar y tenemos que tomar es la palabra de Dios como lo que es, como una palabra que Dios envía, que tiene un propósito, que tiene un fin para todo lo que hemos creído y que es llevarnos a un perfeccionamiento, que no es la idea de un hombre, como para que alguien diga: el pastor tiene idea de mí. Las palabras que surgen, que salen desde este púlpito, no provienen de un pensamiento de un hombre, de una idea de un hombre, de un plan de un hombre, sino que todo lo que surge de este púlpito surge del corazón de Dios para su pueblo. Entonces, toda la palabra que sale de este púlpito, no hay ni siquiera un poquito de desperdicio como para tirarla y desecharla, sino que al ser palabra de Dios y salir de la boca de Dios, se va a cumplir y Dios va a llevar a cabo todas las cosas. Nosotros hemos estado viendo cómo es que hay, hermano, instrumentos de medición, instrumentos de Dios de medición, los cuales, hermano, dan el peso perfecto. Y nosotros hablamos de la balanza de justicia, hablamos de Belsasar, cómo es que le fue dicho: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto, y cómo luego, después de ser pesado, de ser hallado falto, esa misma noche se cumplió la profecía, porque era palabra de Dios. Y esa misma noche se cumplió la profecía y Belsasar dice que murió y tomó otra persona el lugar que él tenía, a causa de que era Dios que estaba hablando. Nosotros venimos viendo cómo el Señor nos viene instruyendo y cómo nos viene hablando que nuestras obras deben de ir acompañadas al conocimiento que nosotros tenemos. Nuestro conocimiento que hemos alcanzado tiene que ser llevado, acompañado con las obras que debieran acompañar al conocimiento que recibimos. Porque en la balanza de justicia del Señor se colocan lo que sabemos y lo que hacemos. Entonces, en esa balanza da el peso justo. Por eso dijimos: ¿de qué sirve que alguien sepa mucho y haga poco? ¿De qué sirve que sepa mucho? Es mejor que no sepa nada y haga poco, que siendo poco va a ser mucho, que sabiendo mucho haga poco. La abundancia del conocimiento le va a hacer peso en contra, le va a jugar en contra el conocimiento a causa de la falta de la obediencia. Entonces, nosotros sabemos hacia dónde lleva la obediencia y hacia dónde lleva la desobediencia al Señor. Entonces, Dios a nosotros nos está llevando. Hemos leído en este pasaje una visión, la visión de Amós, donde dice que él miró y el Señor estaba, dice, parado sobre un muro hecho a plomo. Es decir, un muro hecho como corresponde. Un muro hecho a plomo es algo que no se es a ojo, así nomás ve. Y bueno, yo a ojo, le pongo a ojo, porque las cosas hechas a ojo, sin el instrumento de medición que corresponde, siempre salen mal. ¿Para qué cree usted que se inventaron los instrumentos de medición? ¿Para qué se inventó la plomada? ¿Para qué se inventó el nivel? ¿Para qué se inventó la regla? ¿Para que los hombres hagan las cosas a ojo?
se inventaron justamente para que, haciendo uso de las medidas que les son dadas, lo que tenga que hacer salga correcto, salga perfecto. Nosotros miramos, ¿dónde estaba parado el Señor? Dice, estaba parado, dice, sobre un muro no hecho a ojo. Porque el hecho a ojo es según a mí me parece. Pero lo que es, hermano, con la medida, con el instrumento de medir, ya no es hecho a ojo, sino que es algo que está perfecto. ¿Qué tenía en la mano? Una plomada. ¿Qué es lo que midió? El muro. Y cuando midió el muro, dio la medida correcta, perfecta, porque era un muro hecho como debía de ser. No a ojo, sino con plomada, con regla, con nivel, con todos los instrumentos necesarios, hermano, para llevarlo a cabo. Por eso es que Dios nos viene instruyendo y nos viene dando su palabra, la cual va operando en nuestro corazón y nos va dando un rumbo, nos va mostrando la forma, la manera, cómo nosotros tenemos que operar, cómo nosotros tenemos que hacer, cómo tenemos nosotros, hermano, que responder ante ciertas situaciones, ante ciertas presiones, hermano, ante ciertos asuntos que se nos presenten, cómo tenemos que responder. ¿Para qué Dios nos instruye? Para que no respondamos como hombres. No respondamos como hombres naturales, sino que respondamos como lo que somos, hombres espirituales. El que no murió y no nació de nuevo sigue siendo un hombre natural, no se puede esperar nada de él, pero de los que nacieron de nuevo, Dios espera mucho. Porque mucho le fue dado, entonces mucho le será demandado. Al que más se le da, luego más se le demanda. ¿Por qué? Porque más tiene. ¿A quién el Señor, hermano, le exige más? A los más viejos, a los que tienen más conocimiento, a los que parece, hermano, que tienen más luz. Bueno, a ellos Dios le exige más y sobre de ellos Dios le pide más porque hay una balanza precisa, justa. Una balanza, hermano, que pesa las obras de los hombres con el conocimiento que tiene. Por lo tanto, el juicio sobre alguien nuevito, alguien que tiene poco conocimiento y alguien viejo que tiene mucho conocimiento, no son lo mismo, no es el mismo peso que viene sobre cada uno de ellos. Sea la misma obra que haga el nuevo y el viejo, el peso, el pago no es el mismo. El nuevo es nuevo, pero el viejo ya no debería hacer lo que hace. Ya debería haber una transformación, un cambio. Por eso es que el Señor le dijo a Amós, me enseñó, dice, y yo vi, dice, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Y el Señor me dijo, ¿qué ves, Amós? No estaba por hacer el muro. Porque cuando usted va a hacer el muro, ahí hace uso de la plomada del albañil para mirar la regla que ha puesto, que esté justamente, hermano, como debe de estar según la plomada del albañil. El muro ya estaba hecho. No vino a hacer el muro, vino a ver el trabajo de aquellos que operaron sobre el muro. ¿Cómo es que trabajaron? Si trabajaron bien, trabajaron mal, si trabajaron con las medidas correspondientes o hicieron a ojo, como tantos hay que hacen las cosas mal, hermano, porque hacen las cosas a ojo. En una oportunidad le dije a un hermano, mire que eso está medio torcido, tiene que poner, total, después le hacemos el revoque y arreglamos con el revoque. ¿Para qué se hicieron los instrumentos de medición? ¿Para que después arreglemos con el revoque? Para eso se hicieron los instrumentos de medición y si nos falla el revoque, metemos ahí un mueble y se acabó. Nadie nota nada. Para eso podremos pasar a los hombres, pero ¿cómo hace para pasarlo a Dios? La plomada del Señor es precisa. Es correcta. Ahora, usted observe, cuando el Señor pone la plomada de albañil, pone la plomada de albañil cuando ya la obra, hermano, ya va a cierta altura. Dice que, hermano, que él estaba sobre un muro hecho a plomo. Ya estaba hecho y estaba hecho a plomo. ¿Por qué? Lo midió, lo comprobó. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Cuándo comprueba cómo está la obra? Cuando ya creció. Cuando ya creció, cuando ya tenía un conocimiento, entonces el Señor viene a probar, a ver cómo se han puesto primero los cimientos y después cómo se colocaron y cómo fueron subiendo la edificación para arriba. Lo hicieron a ojo, como a ellos le parecían, porque yo lo siento así, porque a mí me parece así. Y bueno, yo pienso, o lo hicieron conforme a la regla que Dios nos ha dado.
Nosotros miramos cómo es que el apóstol Pablo, él dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo para el Señor. Entonces habla de una edificación espiritual y habla cómo es que Dios nosotros nos dio los instrumentos necesarios para que crezcamos derecho, para que la edificación sea derecho. Por eso es que Dios envía la palabra. Un pueblo, o hermano, un lugar donde tiene un pastor que no se ocupa de la palabra, que no le importa a los hermanos, que le da lo mismo la vida que tengan, entonces, hermano, va a ser un pueblo crecido chueco, hermano, a ojo, me parece que te está yendo a la derecha, dobla a la izquierda, y luego me parece que te está yendo a la izquierda, dobla, y una pared que va haciendo así. Dios nosotros nos dio todos los instrumentos para que seamos un hombre y una mujer perfectos. Nosotros miramos cómo el apóstol Pablo él habla y él dice de presentar a todo hombre perfecto delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos lleva a la perfección? Justamente la regla de la medida del Señor, mediante la palabra de Dios que nos dice lo que tenemos que hacer, nos muestra para que después no estés llorando, para que después no estés dando tus fuerzas al cruel, para que después no estés dando tu honor a la gente, que la gente diga, que la gente hable, que la gente comente mal. ¿Para qué vas a dar tu honor a la gente? El mundo dice, ¿qué me importa lo que hablan los demás? A mí no me importa lo que hablan los demás. Nosotros sí nos tiene que importar según las obras que hagamos. Si nuestras obras son correctas y la gente habla a causa de las obras correctas, que hablen, que digan lo que quieran. Pero si nuestras obras son malas y la gente habla por las obras malas, sí que nos tiene que importar. El mundo dice, ¿qué me importa lo que digan los demás? Nosotros sí nos tiene que importar. Porque Pablo dice así, téngannos los hombres por administradores de los misterios de Dios. Por lo tanto, es necesario, dice, que el administrador sea diligente, sea fiel al Señor. Es decir, sea un hombre que no haga blasfemar el nombre del Señor a causa de las obras que hace. Entonces, la palabra del Señor nosotros miramos y vemos. Así que nosotros somos un edificio. Así que Dios pone plomada, la palabra de Dios en medio de nosotros para que nosotros no nos crezcamos torcidos, no nos crezcamos, hermano, mal. Un árbol chiquitito, de chiquitito se lo endereza, se lo ayuda, pero ya un hombre viejo, un árbol viejo ya que ya creció, ¿cómo hace para enderezarlo? Ya no hay forma de enderezarlo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lo van a cortar. No se endereza más, entonces se corta. ¿Para qué sirve? Está torcido, en su inclinación va haciendo mal. Entonces, ¿qué van a hacer con el árbol viejo? Está torcido. Quiere decir, hermano, que no tenemos que confiar que porque somos viejos estamos seguros. Ninguno está seguro, ¿eh? No, yo tengo años de evangelio, yo estoy seguro. Eso piensa usted. Vaya a saber qué dice Dios. Porque Él viene con la plomada y mide con la plomada las acciones, las actitudes, lo que habla, lo que dice, su juicio, cómo juzga, porque con la medida con que usted mide va a ser medido y con el juicio que usted juzga, usted va a ser juzgado. Y viene y pone la medida, a ver, aquel ojo de águila que se pasa mirando los defectos y los errores de los demás, que se pasa acusando, a ver, el acusador de nuestros hermanos, a ver, vamos a ponerle la medida, hermano, la plomada, a ver, ¿qué tal está su propia edificación? Tanto que ve la edificación del otro, y aquel está mal, y aquel otro está mal, y a este ¿por qué lo ponen? Y aquel ¿por qué no lo sacan? Y aquel otro ¿por qué no hacen esto otro? Usted que es tan ojo de águila, Dios viene y pone la plomada. ¿Cómo saldrá? ¿Cómo saldrá? Usted que juzga a otro, viene el tiempo que ahora se ha juzgado usted, y ahora ¿qué va a decir? Viene el tiempo que usted dijo, aquel no hay que ponerlo. Ahora viene el tiempo y usted dice, no hay que ponerlo a usted. ¿Qué va a hacer a otro? ¿Qué va a hacer usted? Yo me acuerdo que en una oportunidad teníamos en la iglesia un hermano muy legalista. Era muy legal. Y él estaba mirando los errores. Aquel hermano está mal. 10 días de disciplina. Aquel hermano está mal. 5 días de disciplina. Ya que él estaba mirando los errores de los demás. Un día lo agarraron a él en un error. Entonces, 10 días de disciplina al disciplinador. ¿Sabe qué hizo? Se fue de la iglesia. Así que a él le gustaba disciplinar a los demás
Y cuando le vino a él el castigo a causa de su error, entonces ya estaba ofendido y ya se fue, dejó todo, abandonó todo. Y entonces, ¿qué tan justo es la justicia que tiene, que cuando viene para usted, entonces le parece que es algo que está mal y es algo, hermano, que es injusto? Así que para los demás es justo y para usted, hermano, es injusto. Así que los demás están enfermos por sus pecados y usted está enfermo porque es una prueba del Señor. Así que el otro enfermo por el pecado y usted porque es una prueba. Estoy siendo probado por el Señor. Por eso dice, el Señor me enseñó algo así. Dice, vi al Señor, estaba sobre un muro hecho a plomo y le quiero decir, en su mano tenía una plomada de albañil. Una plomada de albañil. Entonces el Señor me dijo, Amo, ¿qué ves? ¿Qué ves, Amos? Y yo dije, Señor, veo una plomada de albañil. Y él dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo. Yo pongo plomada. Voy a ver cómo está hecha la edificación. A ver cómo están puestos los ladrillos, a ver cómo están colocadas, si han colocado reglas, si han colocado nivel, si han colocado línea como corresponde, a ver cómo es el trabajo, qué trabajo están haciendo en su propia vida, porque a mí Dios me va a reclamar el trabajo sobre de ustedes, pero a ustedes les va a reclamar su propio trabajo en su propia vida, qué es lo que hicieron con la palabra que salió de Dios desde este púlpito y usted escuchó con sus oídos, porque yo le di el material, pero es usted el que acomoda dentro de su vida las cosas como tienen que ser. Yo no puedo meter la mano y cambiarlo a usted. Yo le muestro el camino, le muestro el error, le muestro hacia dónde tenemos que ir. Lo único que hago yo es transmitir la palabra de Dios que Él pone en mi boca. Yo se la doy a usted, pero usted es el que tiene que enderezar. Usted tiene el que darle el curso, hermano, a su vida, hacia dónde va a ir. Si va a seguir el camino de la perfección o va a seguir en su propio pensamiento, idea, razonamiento y en su propio sentimiento humano. Nosotros leímos el libro de Proverbios, capítulo 5, y usted tendría que releerlo de nuevo. Ese libro de Proverbios, capítulo 5, habla justamente, hermano, cómo es que la sabiduría quiere guardar a sus hijos. Cómo le dice, ten cuidado de la mujer extraña, que esa mujer que no le importa del Señor, le da lo mismo hacer lo que quiere. Ella está bien, no está de acuerdo con lo que Dios dice. Ten cuidado, no te acerques a su puerta, porque el final va a ser un final amargo, triste. Aleja de ella tu camino. Y usted sigue en la misma condición, sigue en la misma puerta, se mete en el mismo lugar y después va a salir llorando, gimiendo al final y después va a decir, ¿cómo no escuché a lo que me enseñaba? Entonces nosotros miramos y dijo el Señor, yo pongo plomada de albañil. Ahora voy a medir las obras, a ver cómo están los edificadores. Voy a medir al edificador y voy a ver cómo edificó. Y voy a medir a cada uno de ellos a ver cómo está su edificación. ¿Qué hicieron con la palabra que yo le di? Con la dirección que yo les di. Con la palabra de esta vida que yo les he dado. ¿Qué han hecho? La han metido adentro, la han guardado, la han llevado a la práctica. ¿Han comprobado que la palabra de Dios es agradable y perfecta? ¿O han sido oidores olvidadizos que escucharon, la tiraron para atrás y siguieron el rumbo de su propio camino, haciendo una edificación, hermano, no buena? Viene la plomada de Dios y ¿qué va a hacer? Va a medir, hermano, con su plomada para dar un juicio, porque cuando viene con la plomada es para dar un juicio sobre toda obra mala. Sobre todo aquellos que, habiendo oído la verdad de Dios, desobedecen y siguen el curso de su propio camino. Sobre todo aquellos que no quieren oír lo que el Señor, lo que el Espíritu habla a la iglesia y saben que se tornan burladores, se burlan de la palabra de Dios. ¿Cómo que se burlan? Sí, escuchan la verdad de Dios, la instrucción de Dios y ellos se burlan. Sí, el pastor dijo, pero yo no le hago caso. Sí, el pastor habla, yo no le hago caso, yo sigo mi camino, no le hago caso a hombre. Tiene razón, no le haga caso a hombre, pero esta palabra viene de Dios. Tenga cuidado porque viene plomada. No importa el año de iglesia que tenga, es la plomada de Dios, la plomada del Señor.
En el libro de Isaías, capítulo 28, verso 14, dice lo siguiente. Isaías, capítulo 28, verso 14. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oí la palabra del Señor. Varones burladores. ¿Quiénes son los burladores? No es lo que le hacen cornetita, hermano, a la palabra de Dios, sino lo que escuchan, saben lo que tienen que hacer y ellos siguen el propio rumbo de su propio camino. ¿Qué importa lo que dijo en la iglesia? ¿Qué importa lo que habló el Señor? ¿Qué importa? Yo sigo haciendo como yo quiero. Yo hago lo que yo siento. Así le dice el diablo a los hombres del mundo. Hagan lo que ustedes sienten. Lo que sienten en su corazón, eso hagan ustedes. Así le dice el diablo porque sembró lo malo dentro de su corazón. Sin embargo, nosotros vamos a lo que hemos creído y nosotros, Dios nos manda que no andemos por el sentimiento, sino que andemos por la palabra de Dios. La palabra. Porque por el sentimiento se erra, sentimiento de odio, sentimiento de rencor, sentimiento de ira, malos pensamientos, malos sentimientos, sentimiento errado. Estoy enamorada o estoy enamorado de la mujer de mi hermano. Sentimiento errado. Está equivocado, está errado. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Envía su palabra. ¿Para qué? Para que corrijamos lo que está mal y enderecemos. Nosotros hemos dicho, ¿cuál sería la manera y la forma de la purificación? La purificación es justamente estar en la iglesia, dejar que la palabra de Dios corra, llene nuestro corazón y que la palabra vaya operando y obrando en nuestra vida. Escuchamos la palabra, la recibimos, la metemos dentro de nuestro corazón. Si nosotros retenemos la palabra dentro de nosotros, hermano, es algo que purifica, es algo que santifica, es algo que lava. La Biblia dice en el lavacro del agua por la palabra de Dios. Entonces la necesidad que tenemos todos nosotros de que la palabra de Cristo esté dentro de nuestro corazón. Queremos cambiar, la palabra de Cristo habite dentro de su corazón. Queremos, hermanos, purificarnos, la palabra de Cristo habite dentro de su corazón. Queremos santificarnos, la palabra de Cristo habite dentro de nuestro corazón. Si la palabra de Cristo, hermano, habita, entonces hay santificación, hay purificación, hay vida eterna. Nosotros sabemos que está el tribunal de Cristo y está el gran trono blanco. Son dos cosas diferentes. Del tribunal de Cristo no hay mucho que hablar porque entendemos en base de él. Pero vamos al gran trono blanco. Y alguien dice, yo para ahí no voy. Una de las cosas que dice que fue abierto en el juicio del gran trono blanco, dice, y se abrieron los libros. Y también se abrió el libro de la vida. El libro del Cordero también se abrió. Sí, hermano, si nosotros sabemos que el juicio del gran trono blanco va a ser, hermano, para perdición, ¿por qué tiene que estar el libro del Cordero justamente en el juicio del gran trono blanco? ¿Sabe por qué? Por lo que dice en Apocalipsis. Y no borraré tu nombre del libro de la vida. Pero si yo recibí a Jesús, ¿cómo que estoy acá en el gran trono blanco? Que se fijen en los libros, traigan el libro del Cordero. A ver, buscan su nombre. Rafael. No está. Pero si yo no está. Por eso está el libro del Cordero en el gran trono blanco en el juicio. Para demostrar que aquellos que en una oportunidad habían creído han sido su nombre borrado. Su desobediencia, hermano, y su ir en contra de todo lo que Dios dice, lo llevó a que su nombre sea borrado. Por eso la exigencia que se busca en el libro del Cordero, mi nombre yo un día lo acepté, así que mi nombre esté ahí, busquen en el libro del Cordero. No está, no figura. ¿Qué pasó? Ha sido borrado. Ha sido borrado del libro del Cordero. Mire, eso es algo tremendo. Así que no se confíe. No, salvo para siempre salvo. No se confíe, no sea cosa
que por su desobediencia a Dios y a todos los requerimientos hacia donde Dios lo quiera llevar, su nombre sea borrado por cobarde, por no querer obedecer a lo que Dios dice, por querer, hermanos, seguir los designios de su propio corazón y de su propio pensamiento, lo lleva, hermano, a que su nombre sea borrado. Y si su nombre ha sido borrado, ¿cómo va a hacer de nuevo para que se lo anoten? Ya no hay forma. No hay forma. ¿Y cuándo se dio cuenta que su nombre fue borrado? Y ya en el juicio. Ahí se da cuenta que su nombre no está en el libro del Cordero. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado ahora que respiramos, ahora que nos movemos, ahora que entendemos la voluntad del Señor, que conocemos cuáles son los designios de Dios para con nosotros, no ser nosotros un burlador. Ah, sí, Dios dice, pero yo hago otra cosa. Así dijo una vez un hermano. Ah, sí, el pastor dijo, pero yo hago lo que yo quiero. Tenga cuidado que no es el pastor el que dice, es Dios que le está hablando. Aquel que en aquel día va a pedir cuenta y le va a ser mostrado y abierto los libros. Entonces Isaías capítulo 28, verso 14 dice así: por tanto, varones burladores que gobernáis este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra del Señor, varones burladores. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Entonces, en la mentira, en la falsedad. Así que no era su refugio el Señor Dios, la verdad. ¿Cuál era su refugio? La mentira. ¿No ve que siempre dicen lo mismo y nunca pasa nada? Nunca pasa nada. Siempre dicen y dicen, nunca pasa nada. Tenga cuidado. No sea que de repente pase. Que de repente la medida, hermano, del Señor, la pesa justa, la plomada de albañil se coloque midiendo su propia edificación de su propia vida, midiendo su propia conducta, sus propios pensamientos y acciones. Por eso dice, burladores. ¿Qué dijeron los burladores? No, a nosotros no nos va a pasar eso. No se confíe, ponga su confianza en Dios. A mí, esas cosas a mí nunca me va a pasar. Así dijeron mucho. A mí nunca me va a pasar. Y les pasó después. Por tanto, varones burladores, verso 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. Ah, sí, así que usted hizo pacto y nunca se va a morir. No, ¿usted cree que es eterno, que va a quedar para semilla? Pacto tenemos hecho con la muerte, dijeron. E hicimos convenio con el sepulcro, con el Seol. Cuando pasa el turbión del azote, no va a llegar a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Entonces, ¿por qué dice el Señor así? He aquí yo he puesto en Sión, el que creyere, no se apresure, es decir, no salga corriente, espere, no se apresure, espere en Dios. Si los demás no quieren esperar y ellos quieren hacer conforme el designio de su corazón, usted no corra detrás de ellos, usted corra detrás de la palabra, detrás del Espíritu de Dios, detrás de la dirección de Dios, detrás de eso corra, pero no corra detrás de los hombres que, pervirtiendo sus propios caminos, se deslizan y se van fuera de la verdad de Dios. Por eso dice, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure, no importa. Deje, si los demás quieren hacerlo, deje lo que hagan. Usted no, usted mire la palabra de Dios.
Si los demás lo quieren arrastrar a sus pensamientos y a la desviación de su propio corazón porque no quieren obedecer a Dios y no quieren tomar la forma que Dios le quiere dar, déjelo que ellos corran en sus propios caminos. Usted vaya detrás de la palabra de Dios y usted va a ver que yendo detrás de la palabra del Señor, aunque ande en valles de sombra de muerte, no va a tener temor alguno. Usted va a estar seguro. Yo sé que cuando me vaya, ¿con quién me voy? Yo sé a dónde me voy. ¿Sí? Estoy seguro. Por eso dice, el que creyere, no se apresure. Verso 17. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteado. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entenderlo oído. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse, porque el Señor se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre la tierra he oído del Señor de los cielos. ¿Por qué destrucción? ¿Qué besamos? Una plomada de albañil. He aquí pongo plomada en medio de mi pueblo Israel. No le toleraré más. Esto es como lo que el Señor nos viene hablando de Nabucodonosor. Soñó el sueño, vio un árbol grande, cortado había sido el árbol, dejaron su cepo en la tierra, buscó un intérprete, apareció un hombre de Dios y le dio la interpretación. Ese eres tú. El árbol va a ser cortado, se va a derramar todo el fruto, pero las raíces van a ser quedadas ahí con cadena de hierro y de bronce. Toma el consejo, redime todas esas obras malas que hiciste con acciones justas, con buenas obras, quizás sea librado del mal que te ha de venir. Redimió, pero después se olvidó. Nosotros no nos olvidemos de la palabra del Señor. Hagamos que la palabra de Cristo habite por fe dentro de nuestros corazones. Hemos sido llamados para ser edificados por el Señor. Efesios capítulo 2, verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. ¿En quién? Todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. Para eso somos llamados y para eso somos edificados. Morada de Dios. Y cuando venga la plomada, mide y sea un muro hecho a plomo. Y sigue el Señor. Así que, hermanos amados, oigamos lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Él nos va perfeccionando. Su palabra debe ser para nosotros lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestros caminos. Y deberíamos decir juntamente con el salmista, ordena mis pasos con tu palabra y no permitas que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Amén, hermanos. ¿Entendemos estas cosas? Oramos delante del Señor.